El informativo con Carlos Cornejo. Hemos sabido que la empresa Perenco Perú Petroleum ha presentado una acción de amparo para evitar que se cree una reserva indígena, la reserva Napo Tigre, en la región Loreto. ¿Por qué han hecho esto, Eduardo? Bueno, hay intereses petroleros en la región. Hay dos lotes petroleros, el lote 67 y el lote 39, que están en manos de Perenco. En esta zona ya se ha dado la aprobación y el día de hoy justamente ha salido el decreto supremo, el decreto 010-2022 MC, que es el decreto supremo por el cual el Estado peruano reconoce la existencia de los pueblos Taushiro, Aegua, Tagaeri, Taromenani y Zapara, que son los pueblos indígenas en situación de aislamiento que viven en esa zona muy remota, muy cerca a la frontera con el Ecuador. La empresa... Sí, Eduardo, dime por favor. Sí, perdón, no, la empresa siente que este reconocimiento, que es una lucha de las organizaciones indígenas, de los pueblos indígenas, que viene ya desde muchos años atrás, ¿no? Este proceso comenzó hace 19 años, sienten que ese proceso vulnera de alguna manera sus derechos, sus intenciones de seguir avanzando en la actividad petrolera sobre esos territorios. Eduardo, si desde hace tantos años se ha estado buscando la posibilidad que esta zona sea una reserva indígena, la reserva Napo Tigre, si se ha buscado con argumentos de forma y de fondo cautelar la vida de estos pueblos en aislamiento voluntario, ¿por qué se asignan, se conceden, se concesionan dos lotes petroleros? Bueno, los lotes petroleros que existen ahí vienen ya de muchos años atrás, es cierto. Sin embargo, claro, lo ideal sería que no exista esta actividad, es la realidad. Los pueblos indígenas, la vida de los pueblos indígenas en situación de aislamiento no es compatible con este tipo de actividades extractivas de alto impacto en los territorios. Son pueblos sumamente, pues son pueblos cuya vida cambia drásticamente al ser modificado el ambiente. Muchos estudiosos, investigadores del tema manifiestan que son pueblos ecosistémicos, o sea, están tan integrados a los ecosistemas, son tan interdependientes, porque también los ecosistemas son dependientes de ellos, con los ecosistemas, que justamente cualquier alteración de los ecosistemas puede llevar a su desaparición, ¿no? Claro. En este caso, actividades petroleras que generan sobre todo grandes impactos sonoros, mucho ruido, ¿no? Por la maquinaria, por pues bombas, taladros, pues generadores eléctricos. Todos estos ruidos generan una contaminación que afecta las poblaciones animales, de las cuales los indígenas aislados, que son cazadores y recolectores, sostienen su alimentación. Entonces, por ejemplo, actividades como esas dañan de manera permanente la posibilidad de poder seguir existiendo en esos territorios, ¿no? Ahora, Eduardo, habría que mirar con detalle la ley de concesiones petroleras, pero el sentido común me lleva a pensar que si hay una concesión de lotes petroleros, el 39 y el 67, y posteriormente se instala en la zona o se crea en la zona una reserva indígena, estos lotes simplemente dejan de ser útiles, dejan de tenerse en cuenta. De pronto hay algún resarcimiento económico si la concesión todavía tenía muchos años por delante y el asunto es resoluble, o mi sentido común no calza, Eduardo. No, debería ser así, debería ser así. Sin embargo, tenemos claro que las actividades petroleras probablemente no probablemente, las actividades petroleras no serán afectadas, ¿no? Más bien, en el futuro puede ser que el avance de esta actividad, otros intereses de exploración y explotación más allá de los límites de estos lotes petroleros
pudiesen ser afectados. Eso es lo que podría sentir la empresa y de esa manera pues, sentirse de alguna forma vulnerada, ¿no? Ahora hay algo que tenemos que decir con claridad, Eduardo, y es que en el Perú tengamos pueblos que viven en aislamiento voluntario es de una riqueza cultural extraordinaria, ¿no? Eso hay que leerlo en esos términos, ¿no? ¿En qué país del mundo uno encuentra pueblos, ¿no? Etnias que deciden vivir fuera del mundo occidental y vivir en el bosque? Yo quería preguntarte, los has mencionado a los pueblos, pero que nos cuentes un poquito más de ellos y de qué otras etnias proceden a su vez. Sí, mira, estos pueblos están justamente en la zona de frontera y de hecho son transfronterizos, cruzan hacia el lado ecuatoriano de la frontera, donde existe un área protegida. Está la zona intangible Tagaeri-Taromenani del lado ecuatoriano de la frontera, que es una zona que se creó en el año 1999 y que pues, prohíbe la expansión de actividades extractivas en estos territorios. No así prohíbe, por ejemplo, actividades de bajo impacto, las actividades de las comunidades indígenas, ¿no? Las recolecciones, los procesos de cacería de las comunidades, esos pueden seguirse realizando en esos territorios porque se entiende que son actividades de muchísimo menor impacto que actividades industriales, ¿no? Pues estos pueblos allá en el lado ecuatoriano también tienen una serie de presiones porque lamentablemente esa zona intangible no reconoce toda su territorialidad, solo reconoce una parte del territorio y los territorios que quedan por fuera sí están siendo también amenazados por actividades petroleras. Hay 7, allá en el Ecuador le llaman bloques petroleros que están avanzando sobre territorios de pueblos indígenas aislados, ¿no? Entonces, lo ideal sería crear una zona binacional de protección de estos pueblos. Para eso, AIDESEP y Orpio han propuesto la creación de un corredor binacional, el corredor Yasuní-Napo-Tigre, ¿no? Que, pues, de alguna manera contendría esos impactos que vienen desde afuera y les daría tiempo, porque básicamente vamos a hablar claramente, todos los pueblos en el planeta en algún momento contactan, ¿sí? Y yo creo que si nuestra relación como sociedad mayoritaria hubiese sido un poco más amistosa, ¿no? Con estos pueblos, probablemente muchos de ellos ya hubiesen contactado de manera voluntaria y pacífica, no de manera forzada, ¿no? Que es lo que se espera, lo que quisiéramos que suceda. Mientras tanto, pues lo que hay que hacer es proteger el territorio y evitar que sean contactados de manera violenta y que se pierdan más vidas, porque con toda seguridad durante todos estos años de indefensión, con no solamente actividades legales como la actividad petrolera, pero actividades ilegales como la minería ilegal o la tala ilegal de bosques, pues han tenido encuentros con otros pueblos, han tenido encuentros con otras personas, y de esos encuentros es muy probable que hayan habido pues, eventos violentos, claro, y muertes, ¿no? Ahora, Eduardo, ¿de quién depende que esta zona finalmente sea considerada una reserva indígena? Del Estado, totalmente del Estado. La protección de los pueblos indígenas aislados. ¿Pero de Cultura? ¿Del Ministerio de Cultura? Recae sobre el Estado y es exactamente el Ministerio de Cultura quien está a cargo de llevar el proceso de creación de la Reserva Napo-Tigre. Ahí hay que decir también que el proceso ha tenido algunas demoras por temas económicos, ¿no? O sea, porque no hay asignaciones presupuestarias también, y entendemos de alguna manera que el Ministerio de Cultura se ve en dificultades al momento en que las organizaciones indígenas les reclaman por la creación de reservas y no tienen los fondos necesarios, las asignaciones necesarias para poder seguir esos procesos, ¿no? Entonces, aquí, y lo que se ha logrado ahora, se ha logrado también por la insistencia de las organizaciones indígenas, porque han seguido procesos legales y han presionado a que el Ministerio de Cultura siga
ese proceso y llegue a este punto de tener ahora un decreto supremo que reconoce la existencia de estos pueblos, pero también porque ha habido un apoyo, ¿no?, de fondos para poder hacer esas investigaciones necesarias que demuestren lo que los pueblos indígenas, lo que las organizaciones indígenas ya estaban diciendo desde hace prácticamente 2 décadas, ¿no?, que en estos territorios existen pueblos indígenas aislados. Totalmente. Ahora viene un nuevo proceso, ¿no? Viene lo que falta del proceso, que es la definición de los territorios que estos pueblos ocupan. Y esperemos que no pasen 20 años más. Pero esa definición, en tal caso, e insisto en la pregunta, le corresponde al Ministerio de Cultura. ¿Está en sus manos? Al Ministerio de Cultura, efectivamente. Perfecto. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Es sumamente interesante lo que nos has contado. Veremos, bueno, primero veremos qué ocurre con esta acción de amparo, ¿no es cierto? Esta acción judicial. Veremos que seguramente ha sido presentado ante un juez de Loreto, es la zona donde está donde estaría, digamos, donde están los lotes y donde estaría la reserva, y veremos qué decisión toma al respecto. Te agradezco mucho, Eduardo, la gentileza de habernos explicado esta problemática. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. El informativo con Carlos Cornejo.